Bienvenidos a este episodio especial de Voces de Umbanda. Hoy no vamos a hablar únicamente de dinero, vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de conciencia, vamos a hablar de la persona que has sido y de la persona que estás llamado a convertirte, porque toda transformación económica profunda es, antes que nada, una transformación interior. Y cuando un ciclo está llegando a su fin, algo extraordinario comienza a ocurrir. La vida empieza a pedirnos una nueva versión de nosotros mismos, comprendiendo el verdadero significado del cierre. Muchas personas creen que cerrar un ciclo significa terminar una etapa. Pero en realidad, cerrar un ciclo significa integrar una lección. Puedes cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de negocio. Pero si la lección no ha sido integrada, el ciclo continúa. Simplemente cambia de escenario. Por eso existen personas que experimentan los mismos problemas financieros durante décadas. Cambian las circunstancias, cambian los nombres, cambian las oportunidades. Pero el patrón permanece, el ciclo sigue abierto. La vida vuelve a presentar la misma enseñanza desde diferentes ángulos hasta que finalmente es comprendida. Y cuando hablamos del campo del dinero, esto ocurre con enorme frecuencia. Una persona puede pensar que su problema es la falta de recursos, pero muchas veces el verdadero desafío es el miedo. Otras veces es la culpa, otras veces es la sensación de no merecer, otras veces es una lealtad invisible hacia historias familiares de escasez. Por eso el cierre del ciclo económico no ocurre cuando llega cierta cantidad de dinero. Ocurre cuando desaparece la programación que sostenía la limitación. El dinero como espejo. El dinero tiene una característica fascinante. Actúa como un amplificador. No crea lo que somos, revela lo que somos, amplifica nuestras creencias, amplifica nuestros hábitos, amplifica nuestras emociones, amplifica nuestra relación con nosotros mismos. Por eso, dos personas pueden recibir exactamente la misma oportunidad económica y obtener resultados completamente diferentes. La diferencia no está solamente en la oportunidad, está en la estructura interna que interpreta esa oportunidad. Si una persona vive desde la confianza, verá posibilidades. Si vive desde el miedo, verá amenazas. Si vive desde la escasez, verá riesgos. Si vive desde la abundancia, verá expansión. El dinero muchas veces refleja aquello que ya existe en el interior. Y por eso, la verdadera transformación económica comienza cuando transformamos nuestro campo interno, el campo del dinero. Cuando hablamos del campo del dinero, no nos referimos únicamente al dinero físico, nos referimos al conjunto de pensamientos, emociones, creencias, memorias, asociaciones y expectativas que tenemos respecto a la prosperidad. Cada persona vive dentro de un campo invisible, un campo construido a lo largo de años, un campo alimentado por experiencias, por enseñanzas familiares, por éxitos, por fracasos, por miedos, por esperanzas, y ese campo influye constantemente en las decisiones que tomamos, influye en cuánto cobramos, en cuánto ahorramos, en cuánto invertimos, en cuánto creemos merecer, en cuánto estamos dispuestos a recibir. Por eso, dos personas con habilidades similares pueden experimentar realidades completamente distintas, porque no operan desde el mismo campo interno. Las señales de que un ciclo está terminando. Existe un momento muy particular que suele aparecer antes de una gran transformación. Es el momento en que los viejos patrones comienzan a perder fuerza. Muchas personas lo interpretan como confusión, como incertidumbre, como caos.
pero en realidad puede ser una señal de transición. Los antiguos programas ya no funcionan, pero los nuevos todavía no están completamente instalados. La identidad vieja comienza a desmoronarse y la nueva identidad aún está tomando forma. Durante esta etapa es común cuestionar antiguas creencias, es común revisar decisiones pasadas, es común observar la propia historia desde una perspectiva diferente. Lo que antes parecía normal comienza a verse limitado. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer alcanzable. Y poco a poco surge una nueva visión, la liberación de las historias heredadas. Muchos de los bloqueos relacionados con el dinero no nacieron con nosotros, fueron aprendidos. Observamos preocupaciones económicas, escuchamos conversaciones sobre escasez, presenciamos conflictos relacionados con recursos, vimos personas sacrificarse constantemente y sin darnos cuenta absorbimos esas narrativas. Con el tiempo esas historias comenzaron a formar parte de nuestra identidad. Pero llega un momento en el camino donde debemos preguntarnos, ¿esta creencia realmente me pertenece o simplemente la heredé? Porque honrar a nuestros ancestros no significa repetir sus limitaciones. Honrarlos significa tomar la sabiduría que nos entregaron y continuar evolucionando. Cada generación tiene la oportunidad de sanar algo, de transformar algo, de expandir algo. Y quizás parte de tu misión sea precisamente transformar la relación de tu linaje con la prosperidad. El final del miedo a recibir, uno de los mayores obstáculos para la abundancia, no es la falta de oportunidades, es la resistencia a recibir. Muchas personas creen que desean prosperar, pero inconscientemente sienten incomodidad cuando la prosperidad se acerca. Temen la responsabilidad, temen el cambio, temen las expectativas, temen destacar, temen ser juzgadas, temen perder aceptación y entonces, sin darse cuenta, comienzan a rechazar aquello que dicen querer. El cierre del ciclo ocurre cuando dejamos de percibir la abundancia como una amenaza, cuando comprendemos que recibir no es egoísmo, que prosperar no es traicionar a nadie, que crecer no significa abandonar nuestras raíces y que la expansión puede coexistir con la humildad y el servicio. La nueva identidad. Toda transformación duradera implica una nueva identidad. No basta con obtener nuevos resultados. Debemos convertirnos en la persona capaz de sostenerlos, porque aquello que no puede sostenerse termina desapareciendo. La nueva identidad comienza con nuevas preguntas. ¿Cómo piensa una persona abundante? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo administra sus recursos? ¿Cómo enfrenta los desafíos? ¿Cómo responde a las oportunidades? ¿Cómo se relaciona con el valor que aporta al mundo? Cada respuesta construye una nueva arquitectura mental. Cada decisión fortalece un nuevo camino. Cada acción coherente consolida una nueva versión de nosotros mismos. El verdadero significado de la abundancia. Con frecuencia se reduce la abundancia a una cifra, pero la abundancia es mucho más amplia. Es la capacidad de vivir con propósito, es la capacidad de crear, es la capacidad de contribuir, es la capacidad de experimentar gratitud, es la capacidad de reconocer posibilidades donde antes solo veíamos limitaciones. La abundancia no comienza cuando obtenemos algo, comienza cuando dejamos de identificarnos exclusivamente con la escasez. Comienza cuando dejamos de vivir desde el miedo. Comienza cuando recuperamos la confianza en nuestra capacidad de crear valor. El cierre del ciclo y llegamos al corazón de este episodio. ¿Qué significa realmente cerrar el ciclo del dinero?
Significa dejar de ser la persona que necesitaba vivir ciertas experiencias para aprender determinadas lecciones. Significa agradecer el pasado sin permanecer atrapado en él. Significa reconocer que los desafíos tuvieron un propósito, que las dificultades dejaron enseñanzas, que los errores aportaron sabiduría, que las caídas fortalecieron aspectos de nuestro carácter. Cerrar el ciclo no es negar la historia, es integrarla, es tomar todo lo aprendido y utilizarlo para construir una nueva etapa. Una etapa más consciente, más libre, más alineada, más expansiva. Reflexión final. Quizás el mayor cambio no ocurre cuando aumenta la cantidad de dinero en tu vida. Quizás ocurre cuando desaparece el miedo que durante años gobernó tus decisiones. Quizás ocurre cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando ya no operas desde la carencia, cuando ya no reaccionas desde heridas antiguas, cuando comprendes que la abundancia no es algo que debes perseguir desesperadamente, sino algo que puede manifestarse naturalmente cuando tu mundo interno entra en coherencia. Si has llegado hasta aquí, tal vez este episodio marque el final de una etapa. Tal vez represente el cierre de una historia antigua. Tal vez sea el momento de agradecer todo lo vivido y abrir espacio para una nueva realidad. Que la fuerza de los orishás bendiga tu camino. Que la sabiduría de los ancestros ilumine tus decisiones. Que la prosperidad llegue a tu vida en armonía con tu propósito. Y que este cierre de ciclo se convierta en el comienzo de una nueva expansión. Nos vemos en una próxima ocasión.